Nuevamente para ustedes. El día de hoy estamos realizando este encuentro relacionado a la tarea número 4 del curso de Fundamentos de Matemáticas. Recordemos que la tarea número 4 refiere a un cuestionario de selección múltiple que usted debe hacer allí en el campus. En este momento me va a permitir compartir pantalla y de esta manera pues explicarle cómo usted puede ingresar a este espacio. Por favor, ahí me indican si vemos ahí la pantalla. Sí, señora. Vale, gracias, gracias. Bien, entonces vamos a encontrarnos acá en nuestro curso de Fundamentos de Matemáticas, periodo 8.3, y vamos a ir aquí al entorno de evaluación, ¿listo? En el entorno de evaluación vamos a ir pues a la unidad 3, tarea 4, donde dice geometría, ¿cierto? Cuestionario de evaluación, y vamos a ingresar allí. Cuando ingresamos allí, nos dice que esta actividad particular requiere 50 puntos, ¿listo? Sobre los 500 totales del curso. Es un cuestionario de selección múltiple con única respuesta y usted tendrá 90 minutos, es decir, 1 hora y media, para poder solucionar esas 10 preguntas. ¿Esas 10 preguntas de qué es? Pues esas 10 preguntas son relacionadas con la temática de geometría, que ahorita digamos que vamos a hacer un recorderis, porque pues ya habíamos hecho una web conferencia alrededor de esta temática en particular, pero es importante pues que la recordemos para que podamos realizar nuestro cuestionario. Importante que en esta prueba vamos a tener un protoring, ¿cierto? Es decir, reconocimiento facial. Usted cuando ingresa a la plataforma va a encontrar este mismo letrero que está acá y va a encontrar el paso a paso de cómo hace el reconocimiento facial para esta prueba en particular. ¿Listo? Recuerde que les va a solicitar alguna información, ¿cierto? Le va a solicitar obviamente pues que usted tenga una cámara activa para así poderle hacer el registro de Proctoring satisfactoriamente. Esta tiene solamente un intento y está habilitada desde el 22 de julio hasta el 31 de julio a medianoche. La idea es que no lo dejemos para el 31 de julio, porque si lo dejamos para el 31 de julio, pues posiblemente la plataforma está congestionada y nos puede acarrear de pronto algunos problemas dentro del campus. Entonces la idea pues es que lo hagamos antes de esta fecha. Como le indicaba, tiene 1 hora y media para poder realizarla, ¿sí? Y pues esperamos que que la explicación de la conferencia anterior, que también fue de geometría, pues sea de gran ayuda para que usted pueda realizar esta prueba. Cuando usted termine su prueba, inmediatamente, aquí vamos a previsualizar el cuestionario, ¿cierto? Va a desarrollar el cuestionario y al final usted le va a dar terminar, ¿cierto? Terminar y enviar. Esta prueba, igual que la que ustedes hicieron al inicio, le va a dar la nota inmediatamente, ¿listo? Pero recuerde que aquí solamente tiene un intento. Por tal razón, pues debe tener los temas claros para presentar la prueba de tal manera que le vaya muy bien. Por esta razón, les traigo aquí una breve presentación. Vamos a hacer una explicación muy rápida alrededor de los temas que nos van a salir allí en esta prueba, ¿listo? Entonces, recuerden, 22 de julio hasta el 31 de julio es una actividad individual, 50 puntos, ¿cierto? Y el desarrollo del cuestionario, pues son 10 preguntas, selección múltiple con única respuesta. En este caso solamente tenemos un intento y es de 90 minutos. Es decir, 1 hora y media para que usted conteste las 10 preguntas que están allí.
¿Cuáles van a ser más o menos los temas que usted va a encontrar allí? Teorema de Pitágoras, geometría plana, geometría del espacio, ¿listo? Eso es lo que usted va a encontrar en este cuestionario. Vamos entonces a mirar un poco en qué consiste el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras siempre se da alrededor de un triángulo rectángulo, ¿sí? Si usted lo puede notar acá, hay 3 cuadros, ¿cierto? En donde usted puede mirar en el centro un triángulo rectángulo, ¿sí? El cuadro de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, tal como se muestra en la parte derecha. ¿Listo? Entonces, digamos, quedaría hipotenusa, ¿cierto? Que en este caso sería c al cuadrado, es igual al cateto opuesto o adyacente, ya bien sea el que está acá o el que está acá al frente de nuestro ángulo, al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Podemos decir que podemos sacar hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero también podemos despejar esta fórmula que está acá. Y podemos decir entonces que A, recuerden que todo lo que está sumando pasa al otro lado a restar. Es decir, que me quedaría A es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Esto cómo lo hago? Despejando. Recuerden que yo aquí, voy acá a colocarlo, yo este que está acá, b al cuadrado, lo pasé al otro lado, pero como está sumando, aquí pasa restando. Por esa razón, usted encuentra aquí este menos. ¿Listo? Porque pasa al otro lado a restar. Igual pasa en esta que está acá. Cuando despejamos la B, pues lo que hacemos es que pasamos esta A al otro lado, también a restar, porque en este caso está sumando. Entonces me queda B es igual a la raíz cuadrada. Profe, ¿por qué raíz cuadrada? Porque resulta que este que está acá está al cuadrado. Por ende, siempre cuando está al cuadrado, pues es raíz cuadrada. Si estuviera al cubo, sería raíz cúbica. Si está a la 4, raíz cuarta y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un breve ejemplo. Me dicen entonces que de este triángulo rectángulo encuentre ¿qué? Encuentre la hipotenusa. Recuerden que siempre lo que está al frente, ¿cierto? De nuestro ángulo, la parte más larga, es la hipotenusa. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación que es el teorema de Pitágoras. Entonces, me dice que c al cuadrado es igual, ¿cuál es el lado? 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. No hay problema que yo coloque el 8 de primeras y el 6 después. Recuerden que la suma, el orden de los factores no altera el resultado. En la suma. Porque si ya nos vamos a cualquiera de estos dos, pues digamos que acá sí tendría una afectación. Entonces, c al cuadrado es igual a 36, porque 6 por 6 es 36, más 8 por 8 es 64, y la suma de eso me da 100. Como no necesito c al cuadrado, ¿cierto? Sino que necesito c, entonces me queda c es igual a la raíz cuadrada de 100, que eso es igual a 10. Por ende, esta hipotenusa que está acá equivale a 10. ¿Bien? Y eso trataría teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que este teorema de Pitágoras pues esté en un problema práctico, ¿cierto? Entonces le damos aquí a este problema que nos están colocando. La altura reglamentaria del aro en una cancha de baloncesto es de 2,48 metros y la distancia desde el punto donde lanza un tiro libre un jugador es de 3,69 metros. ¿Qué distancia recorre el balón que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella con el aro? Demuestre su proceso con elementos gráficos similares al punto 1. Entonces, miremos, ¿qué lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que mirar que es un teorema de Pitágoras porque me están dando
me están dando dos, ¿cierto? Me están dando dos datos, ¿sí? Y que lo que quieren es que yo verifique el otro dato que está allí. Entonces, yo tendría aquí c al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 3,69 al cuadrado, que fue el primer dato que me dieron, más 2,48 al cuadrado, que fue el segundo dato que me dieron. Como no lo necesito al cuadrado, ¿cierto? Sino que necesito que sea solamente c, entonces yo le saco raíz cuadrada. Hago la aritmética, ¿cierto? 3,69 al cuadrado y 2,48 al cuadrado. Y esto finalmente me da 19,74 la suma de estos dos. Al sacar la raíz cuadrada me da 4,44. Es decir, que la distancia que recorrió el balón que se lanza desde el punto del lanzador y se estrella contra el aro, ¿cierto? Que en este caso, aquí vamos a hacer un dibujo. Aquí está la persona que está lanzando, ¿verdad? Y pues aquí está el aro de baloncesto. Bueno, no soy tan buena para dibujar, pero pues ustedes allí sí lo harán un poco mejor. Y lo que me están preguntando entonces es esta distancia que está acá. ¿Listo? Esa distancia que está ahí es la que me están preguntando y la que me están dando es esta, ¿cierto? Y esta que está acá. Por eso es que me dicen que esto es un triángulo rectángulo. Recuerden, el teorema de Pitágoras solamente está para triángulos rectángulos. ¿Bien? Porque ya para otro tipo de triángulos, pues la cosa cambia un poco. Bien, entonces ese es el primer tema que yo voy a encontrar en mi cuestionario. O sea, que siempre cuando encuentre un triángulo rectángulo y me estén solicitando, ¿cierto? Que compruebe o que haga la solución, lo que voy a hacer es utilizar teorema de Pitágoras. Pero también voy a encontrar algo que se llama geometría plana. Y la geometría plana, como su nombre lo indica, es el punto, la recta, las semirrectas, los segmentos de recta, los planos, ¿cierto? Tal como me los están mostrando acá. Entonces me dice aquí que la geometría plana, y ojo con esto porque en nuestras preguntas también nos puede salir una parte conceptual, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta que la geometría plana es la que se ocupa de las figuras geométricas en el plano. ¿Listo? Son las figuras geométricas en el plano. En general, en su forma elemental y clásica, la geometría se centra en temas métricos como el cálculo del área, el perímetro de figuras planas, ¿cierto? Entonces está el cuadrado, está el rectángulo, está el triángulo, entre otros, que están constituidos obviamente por puntos y por rectas, tal como lo menciona esta diapositiva. Ahora bien, cuando hablamos de espacio, ¿cierto? Tenemos que pensar en los ángulos que hay en esas figuras geométricas. Entonces, ¿el tipo de ángulos cuál es? Ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, ángulo llano. Ojo, muy importante que usted tenga en cuenta que hay estos 4 tipos de ángulos. El ángulo recto, ¿cierto? Tal como se muestra acá, es el que se origina con 90 grados. ¿Listo? Es el formado por dos rectas perpendiculares, tal como se muestra acá, ¿cierto? Y es el que conocemos de 90 grados. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo agudo? El ángulo agudo es el que mide menos que un ángulo recto, es decir, es el que mide menos que un ángulo de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más que un ángulo recto, es decir, 90 grados. Y por último, el ángulo llano es el formado por dos ángulos rectos, es decir, por uno formado 180. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta que estos tipos de ángulos los vamos a encontrar en nuestras figuras geométricas, ¿cierto?
En el cuadrado vamos a encontrar de 90, en el rectángulo también, en el triángulo podemos encontrar un ángulo agudo, ¿cierto? Y en otras figuras geométricas podemos encontrar otro tipo de ángulos. Ahora bien, es importante también que tengamos en cuenta que hay otras formas de clasificar los ángulos. Entonces aquí me están diciendo, hay un ángulo convexo y un ángulo cóncavo. Entonces, cuando yo realizo esa clasificación, el ángulo convexo es aquel que mide menos que un ángulo llano. Si nos vamos nuevamente acá al ángulo llano, ¿cierto? Es el formado por dos ángulos rectos, es decir, 180. Y si aquí me está diciendo que mide menos, es todo lo que me mide menos de 180. Y el cóncavo es el que me mide más de 180 grados. Esta es otra forma de clasificar los ángulos diferentes a los 4 que encontramos anteriormente. Ahora, si queremos parejas de ángulos, como nos lo muestran acá en esta figura, los ángulos opuestos por el vértice tienen el vértice común y sus lados están sobre las mismas rectas, como se muestra en esta figura. Entonces también tenemos ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios entre ambos forman un ángulo recto. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte tenemos este ángulo que está acá y este ángulo que está acá, ¿cierto? Los dos ángulos miden distinto. Supongamos que este mide 30, ¿cierto? Y este mide 60. Me están dando la suma de estos dos, es decir, los dos complementos, me están dando 90 grados. ¿Y 90 grados qué ángulo es? Es un ángulo recto. Ahora bien, los ángulos suplementarios, es decir, este que está acá, mírenlo, y este rojo que está acá. Suplementarios entre ambos forman un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. O sea que complementarios forman un ángulo de 90 y suplementarios forman un ángulo de 180. Bien, pero no solamente nos podemos quedar con el triángulo, ¿cierto? Sino que también hay otras figuras geométricas que nos pueden dar de pronto mucho más claridad de todas estas características. Por ejemplo, el polígono, ¿sí? El polígono es esta figura que se muestra acá. Es una figura plana cerrada que está formada por 3 o más segmentos de recta que se unen en sus puntos extremos. Los segmentos de recta que forman un polígono solo se intersectan en sus puntos extremos. Pero hay varias cosas acá. Pueden formar un triángulo, mírenlo acá, con esta diagonal, ¿sí? Esto que se muestra acá, pues es un lado del polígono. Lo que se muestra acá es donde intersecta y por tal razón se llama vértice, ¿sí? Y hay un ángulo asociado a cada uno de estos. Si se da cuenta, aquí también hay un ángulo. Si se da cuenta, aquí también hay otro ángulo. Mira, acá podemos encontrar un ángulo complementario suplementario, ¿cierto? Aquí también podemos encontrar dicho ángulo. En esta parte también, ¿listo? Y ya miraríamos y comenzaríamos a clasificar, ¿cierto? ¿Cuáles son los ángulos que nos encontramos en este polígono? Pero no solamente existe el polígono, ¿cierto? Sino que existe el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el hectágono, el octágono, ¿cierto? Dependiendo de qué, pues de los lados que tenga. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un octágono, pues yo sé que tiene 8 lados. Si yo estoy hablando de un decágono, sé que estoy hablando de un polígono de 10 lados. Y así sucesivamente. Importante que tengamos en cuenta cada uno de estos nombres que nos está refiriendo a un polígono, porque este polígono refiere a los lados que tenga. Ahora bien, también tenemos la circunferencia, ¿cierto? En este mismo espacio, ¿cierto? De geometría plana, también está la circunferencia. Y la circunferencia está en un punto del plano que están
a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Recuerden que la circunferencia allí tiene un centro y para todos los lados tiene la misma medida y por eso se llama circunferencia, ¿cierto? O círculo, ¿cierto? Como siempre la llamamos, pero pues digamos que ese es un nombre de pila, pero en realidad se llama circunferencia. Y en ese centro y en esa medida, en cada uno de los puntos, ¿cierto? En cada uno de estos puntos que está acá, permítanme cambio de color para que lo veamos. De estos puntos, pues tiene que medir lo mismo. Tiene que medir lo mismo. Bien, para que lo tengan presente. Entonces, ¿qué tiene? La circunferencia tiene un diámetro, ¿cierto? Tiene un radio y tiene un centro. El centro, pues, es el que vemos acá, ¿cierto? El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, por lo que será la cuerda más larga, ¿sí? Y el radio es el segmento que une el centro con cualquiera de los puntos de la circunferencia. Es decir, este que está acá, perdón, ahí con mi línea. Este que está acá es un radio, ¿cierto? Y este que está acá es un diámetro. Entonces, miren la diferencia entre diámetro y radio. Radio es esa distancia que hay del centro a un punto cualquiera de la circunferencia, mientras que el diámetro va de un punto pasando por el centro hasta llegar a otro punto de la circunferencia. Es decir, que es el doble del radio. El diámetro es el doble del radio que está allí. Bien, y acá tenemos como un recorderis, ¿cierto? De cómo podemos hallar el área y el perímetro de cada una de estas figuras planas que hemos visto. Entonces, para el triángulo, aquí tenemos el perímetro y el área. No es necesario que usted se las aprenda de memoria, pero sí es necesario que a medida que usted las vaya utilizando, pues digamos que se apropie de ellas. Para el triángulo, el perímetro es la suma de sus lados. El área es base por altura sobre 2. En el cuadrado, el perímetro es 4 veces cada uno de los lados y el área es igual a los lados al cuadrado. Para el rectángulo, el perímetro es 2 veces A más 2 veces B y el área es A por B. En el trapecio, el perímetro es la suma de los lados. El área es igual al lado inferior, que es B mayúscula, más B sobre 2 por H, por la altura que esté aquí en este momento para generar el triángulo. Y el círculo, en este caso el círculo, el perímetro, la longitud es 2pi por radio. ¿Listo? Recuerden que pi significa, o lo podemos trasladar a grados, ¿no? Entonces recuerden que 2pi, ¿cierto? Me está diciendo que 180, es decir, que pi es 90. Y el área es igual a pi radio al cuadrado. Esto que saca son las fórmulas para que usted pueda hallar área y perímetro de las figuras que estamos viendo en este momento. Pero ¿cómo, digamos, podemos afrontar cualquiera de estas áreas o perímetros dentro de una situación, problema, ¿cierto?, de nuestra cotidianidad? Entonces, miremoslo acá. Un mecánico de moto envió a fabricar la tapa del tanque de combustible de forma circular. El diámetro de la tapa es de 10,4 centímetros. Sin embargo, en un extremo necesita un área cuadrada para ajustar la tapa y que ésta no se caiga. De acuerdo al siguiente problema, primero, ¿cuál es el área total del cuadrado que está sombreado? Segundo, ¿cuál es el perímetro de la tapa? Representa el diagrama utilizando GeoGebra. ¿Listo?
Entonces, la primera parte, ¿cómo la solucionaríamos? Entonces, para resolver este problema es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones y es importante el uso del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un cuadrado que si lo colocamos en la mitad, tal como nos ilustra aquí la figura, encontramos que es un triángulo rectángulo. Y recuerden que para solucionar los triángulos rectángulos vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Dentro de la información que nos dan en el ejercicio, se sabe que el diámetro de la tapa es 10,4 centímetros. Entonces, podemos afirmar que el radio es la mitad de este. Si recuerdan, dijimos que el diámetro pasa por el centro y va de punto a punto, mientras que el radio es la mitad de este. Por ende, es 5,2 centímetros. Asimismo, es importante que podamos apreciar dentro del problema que los lados A y B miden lo mismo. Como se desconoce el valor de ambos, se puede afirmar que A es igual a L y que B es igual a L. Para poder calcular el área del cuadrado es necesario hallar el valor de uno de estos lados, ¿cierto? Por esa razón vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el valor de uno de estos. Entonces, lo que hacemos es, utilizando el teorema de Pitágoras, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pero aquí no lo vamos a llamar A y B, sino que lo vamos a llamar L, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el área del cuadrado. Entonces, si llamamos aquí L, me queda L al cuadrado y L al cuadrado, lo cual yo lo sumo. Recuerde que esto tiene aquí un 1, que nosotros no se lo colocamos nunca, pero pues que lo tiene. Y aquí vamos a colocar que la suma de esto es 2L al cuadrado. Por ende, yo puedo dividir la raíz cuadrada y puedo decir que esto es raíz cuadrada de 2 y por raíz cuadrada de L al cuadrado. Recuerden que según las propiedades de la radicación, cuando se está multiplicando dos factores dentro de la misma raíz, yo puedo separar la raíz, obviamente teniendo en cuenta que es una multiplicación. Cuando yo coloco entonces esto acá, me queda raíz cuadrada de 2 por, acá está el por, aunque nosotros casi nunca lo colocamos, pero aquí está la raíz cuadrada de L al cuadrado. Cuando yo quiero simplificar el problema y lo que yo en realidad necesito es la L, porque la L me está representando el lado que yo requiero, pues voy a despejar. ¿Cómo despejo? Entonces coloco acá la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? En la parte de abajo, sé quién es, sé en este caso es 5,2 porque es el área, ¿cierto? En este dato sería el radio, ¿cierto? De esa circunferencia que yo tengo allí, va a ser igual a L, ¿sí? A L. Bien, cuando yo ya tengo esto, ¿cierto? ¿Y por qué L solo, profe? Porque resulta que esta potencia se elimina con esta raíz. Profe, ¿eso pasa siempre? No, no pasa siempre. Resulta que si esta potencia es de 2 y yo tengo una raíz cúbica, pues no la voy a poder eliminar de esta manera. Únicamente puedo hacerlo cuando la potencia y la raíz son las mismas. Si la potencia es a la 3 y la raíz es a la 3, yo la puedo eliminar. De lo contrario, no lo puedo hacer. Por eso me queda aquí E. Ahora, ¿qué hago? Pues raíz de 2, ¿cierto? Ya hago la aritmética. 5,2 dividido la raíz de 2, eso me da 3,68. O sea que ya tengo el lado, ¿cierto? Que yo quería encontrar. Pero como para mí los dos lados son iguales, si recuerdan, nosotros dentro del problema sabemos que son iguales, pues los dos quedarían 3,68 por 3,68 para encontrar el área del cuadrado
y eso me da 13,54 centímetros al cuadrado. Es decir, que a partir, ¿cierto?, de encontrar el lado de una de las, del triángulo, puedo ahora encontrar el área del cuadrado total, ¿cierto?, que está dentro de la circunferencia que me mostraron allí. Pero ahora bien, ¿cuál es el perímetro de la tapa? Entonces recuerden que para hallar el perímetro lo vamos a hallar pues de la circunferencia, ¿cierto? Que es la tapa en realidad. Y para hallar el perímetro tenemos que es 2pi por el radio. Recuerden que pi es 3.1416, aproximándolo porque es 3.1415 y ahí siguen unos números, pero lo vamos a aproximar a 3.1416. Ese 2 lo multiplicamos por el pi y lo multiplicamos por el radio, que es 5.2 centímetros, y eso me da que el perímetro es 32,67 centímetros. El perímetro de la tapa, que es una circunferencia, me da 32,67 centímetros. Entonces, dése cuenta cómo a partir de un problema de la cotidianidad podemos, ¿qué? Podemos hallar. Podemos encontrar el área del cuadrado, podemos encontrar el perímetro de la circunferencia, pero adicional a eso podemos también simplificar nuestro problema a partir del teorema de Pitágoras, que fue lo que vimos al inicio de esta sesión. Bien, entonces digamos que esa es como la explicación a grandes rasgos de lo que usted podría encontrar allí en su cuestionario de selección múltiple. Pero también podría encontrar objetos que estudia la geometría del espacio, tal como el cilindro, ¿sí? El cilindro tiene una base, tiene una altura, tiene una base en la parte de abajo, tiene algo que se llama generatriz. ¿Cuál es el eje? Es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. Si usted se da cuenta, en la parte izquierda, aquí estamos colocando un rectángulo y ese es el eje en donde gira ese rectángulo. ¿Cuáles son las bases? Las bases son el círculo que se encuentra en la parte superior y el círculo que se encuentra en la parte inferior. ¿Cuál es la altura? La altura va entre la distancia de las dos bases que están allí. Y la generatriz es el lado opuesto al eje y es el lado que engendra el cilindro. La generatriz del cilindro es igual a la altura. Línea recta que genera o engendra una superficie al desplazarse una forma determinada. Si ustedes se dan cuenta, el cilindro es un objeto en 3D. Es decir, que la generatriz es lo que me está rodeando y lo que me permite en realidad que sea un cilindro. Claro está, nosotros aquí lo estamos viendo plano, pero si lo vemos aquí en la figura que se encuentra en la izquierda, posiblemente podemos hacer una traslación a geometría 3D. ¿Por qué? Pues porque el cilindro ya se encuentra en 3D. Bien, aquí digamos que vamos a encontrar algunas áreas del cilindro, ¿cierto? Al volumen del cilindro, y es importante que esas ecuaciones las tengamos presentes porque vamos a desarrollar posteriormente problemas de geometría. Y eso es lo que a usted le va a salir en realidad en su prueba, ¿cierto? Pero no es para memorizárselas, es que a partir de estas, pues usted pueda encontrar la solución a algunos problemas que se le van a presentar allí. Entonces vamos a mirar una situación, problema, ¿cierto? Que podemos encontrar. La altura de un cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. Si la altura mide 11.6 centímetros, primero, ¿cuál es el volumen del cilindro? Segundo, ¿cuál es el área total del cilindro? Entonces vamos a mirar que a partir de las ecuaciones que usted ya pudo evidenciar anteriormente, vamos a encontrar, ¿cierto?, las dos respuestas a las preguntas que nos están haciendo allí.
Entonces, la fórmula de la circunferencia, que en este caso se puede decir que es la longitud, es 2πr. Esa es la circunferencia que ya la vimos anteriormente. De la misma manera se puede calcular el radio. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en esta ecuación? Lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo esta, pero la estamos despejando. Estamos despejando lo que necesitamos, que en este caso es el radio. Bien, entonces me queda el radio es igual a L, que en este caso es 11.6, dividido 2pi. Recordemos que pi es 3.1416, por tal razón lo reemplazamos en la ecuación, hacemos la aritmética correspondiente y eso nos da 1.846 centímetros. Ya cuando encuentro el radio, ahora sí puedo hallar el volumen, porque sin radio pues no puedo encontrar el volumen, ¿verdad? Entonces, el volumen del cilindro, como lo vimos anteriormente, es pi r al cuadrado por h, siendo h la altura, ¿cierto? La altura desde la base que está en la parte superior hasta la base que está en la parte inferior. Entonces me queda que el volumen es igual a 3.1416 por el radio, que ya lo acabé de encontrar, que es 1.846 al cuadrado, por la altura, que en este caso la altura, ¿quién es? La altura es 11.6 centímetros. Hago el álgebra correspondiente, la multiplicación correspondiente, y eso me va a dar 124,16 centímetros al cubo. ¿Listo? Eso es lo que me va a dar. Pero no solamente me piden encontrar, ojo, ¿no? Porque es al cubo, profe, porque resulta que es un volumen. Y cuando es un volumen, siempre va a estar al cubo. Si es un área, es al cuadrado. Para que lo tengamos presente. Y si vamos a encontrar el área, entonces decimos, el área del cilindro es igual a 2πrh más 2πr al cuadrado. Hacemos nuevamente toda nuestra álgebra de reemplazar los valores correspondientes y eso finalmente me da que el área es 155,94 centímetros al cuadrado. Al cuadrado porque es un área. ¿Listo? Y ya tendríamos entonces la solución a las dos preguntas que nos hicieron. Pero no solamente nos quedamos allí en el cilindro, sino que también podemos encontrar el cono. Y el cono, mírenlo acá, tal cual como se mostraba en la figura anterior, tenemos aquí un triángulo que está girando sobre el eje, ¿cierto? Sobre el eje que es un cateto fijo alrededor del cual gira ese triángulo correspondiente. Recuerden que el cono pues está adaptado, ¿cierto? Es una figura 3D, ¿alrededor de qué? Pues alrededor de un triángulo, ¿no? Entonces es un sólido que forma a partir del giro de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Que tiene un ángulo recto de 90 grados alrededor de uno de sus catetos. ¿Qué tiene el cono? Tiene un eje, ¿cierto? Que es donde está allí fijo y donde se está moviendo este triángulo. Tiene una base que es el círculo que está en la parte inferior. Tiene una generatriz que, como lo estábamos indicando anteriormente, es lo que me permite que sea el cono, lo que me permite que sea el cilindro, ¿verdad? Y tiene una altura. Y la altura es la distancia del vértice, es decir, de la parte superior a la base, que en este caso está en la parte inferior, que es el círculo. Pero no solamente esos son los elementos del cono, sino que adicional a eso, pues obviamente también tienen un área lateral, un área de la base, un área total y un volumen del cono, ¿sí? Que son las ecuaciones que están acá en la parte derecha. Pero vamos a hacer entonces un ejercicio práctico para que usted se dé cuenta qué relación tiene esta figura geométrica en particular, pues con un problema de la cotidianidad. Entonces me dice acá, para una fiesta, Jesús ha hecho 21 gorros de forma cónica con cartón. Pregunta, ¿cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del cono
son 8.1 centímetros de radio y 26 centímetros de generatriz. Vamos entonces a solucionar, ¿cierto?, esta pregunta. Primero, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, usted allá en sus preguntas, es realizar la parte gráfica. ¿Por qué es tan importante? Porque de allí es donde usted mira efectivamente qué le están solicitando. Hago la parte gráfica, que es esta que está acá, ¿cierto? Y posteriormente me voy a la solución. El radio, en este caso, es 8.1 centímetros, ¿cierto? La gravedad, la generatriz, perdón, es 26 centímetros, porque me lo está diciendo el problema. Entonces, el área lateral va a ser pi por radio por generatriz. Entonces me queda el área lateral es igual a 3.1416 por 8.1 centímetros por 26 centímetros y eso me da 661.62. Si se da cuenta, aquí lo único que estamos haciendo es reemplazando en una ecuación que ya tenemos, ¿cierto? La ecuación del área lateral. Pero ahora bien, en esos 661,2 centímetros al cuadrado de cartón, ¿cierto? Entonces, si son 21 gorros, ¿cuánto se gastó? Entonces, lo que hacemos es que estos 661.62 los multiplicamos por 21, que fueron los conos, y eso me da 13.895,04 centímetros al cuadrado. Esa fue la cantidad de cartón que se gastó para hacer esos 21 gorros con esa generatriz y ese radio. ¿Listo? Entonces, dése cuenta cómo plasmamos un problema de la cotidianidad, ¿cierto? Y lo plasmamos acá con una solución de geometría. Bien, y digamos que este es como el recorderis que queríamos realizar en este pequeño encuentro, ¿sí? Que la idea es que usted pueda realizar cada uno de sus ejercicios plasmados allí en selección múltiple, ¿sí? Recuerden que hay varias cosas que son importantes y que se deben tener en cuenta y que se las voy a decir en este momento. Considerando que la tarea número 4 tenemos reconocimiento facial, es importante que usted tenga en cuenta las recomendaciones que le hacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que esta no es una POD, que cuando yo no tengo reconocimiento facial, puedo entrarme allá al ChatGPT, o puedo entrarme allá al WhatsApp, o puedo entrarme allá a X programa, sino que únicamente debo tener la pestaña del examen. Porque si yo tengo miles de pestañas, lo que va a hacer el reconocimiento, el ProTorin, es que me va a detectar esto. No me va a terminar el examen, porque efectivamente no me lo va a terminar, pero cuando yo realice la evaluación, yo voy a decir, pero ¿por qué Charit tenía WhatsApp o por qué tenía ChatGPT si no lo necesitaba? Ustedes allí lo único que necesitan son las ecuaciones que vimos ahorita de área, perímetro y volumen. Es lo único que ustedes requieren para solucionar. Bien, entonces es importante que tengan en cuenta estas recomendaciones para que posteriormente no tengamos que anular el examen, sino pues que usted tenga una nota. Dese cuenta que esta tarea en particular tiene un puntaje bajo, pero es un puntaje que a muchos les sirve ¿para qué? Para subir su promedio, ¿cierto? No solamente el promedio del curso, sino el promedio histórico que tiene. Recuerde que este es un curso de 3 créditos, por tal razón hay que tenerle allí mucho cuidado y después para que usted lo tenga presente. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que acabé de decir o en relación a la explicación que di. Por acá Lisbeth me dice,
Profe, en el examen también reemplazamos la N por... No, en el examen no. En el examen hay muchas preguntas y te van a salir preguntas aleatorias. Es decir, que a Charit no le van a salir las mismas preguntas que a Lisbeth o que a César. No, a cada uno le van a salir sus 10 preguntas correspondientes sin necesidad, obviamente, de reemplazar la N porque allí están los datos correspondientes. No sé si hay otra duda, otra inquietud. César. ¿Cómo se puede hacer para subir puntos? César, no te estoy comprendiendo. ¿Puedes activar el Profe, micrófono? es que, Cuente. sí, ya la activé. Profe, es que, pues la verdad, voy a ras, entonces no sé cómo puedo hacer para subir puntos. Me da miedo lo del examen, em, que de pronto, Dios no lo quiera, vaya a sacar poquita nota. Bueno, César, mira, nosotros con la profe Jacqueline, que es que estamos en este curso, no sé si yo soy tu tutora o es ella, por favor, comunícate con alguna de las dos y nosotros te damos las opciones correspondientes. No, es la profe, Jacqueline. es la profe Jacqueline, sí, porque me llegan solo correos de ella, Jacqueline Amparo Ah, bueno, Villota. perfecto. Listo, sí. Entonces comunícate con ella, coméntale la situación, dile qué es lo que me estás comentando a ti para, pues, para poder, porque es que son casos a veces particulares. Yo no le puedo Sí, decir a un estudiante que lleva sí, todo muy claro, bien, ¿cierto? O a un estudiante que lleva todo mal, pues no le puedo dar la misma oportunidad, pues porque no sería justo. Entonces, sí, digamos claro. que ahí ya comenzamos a evaluar y comenzamos a mirar. Entonces, escríbele a ella, que ella es la que lleva tu proceso, ¿sí? Y con gusto ella te dará solución. No hay problema. Sí, 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 claro, profe, muchas gracias. Es que pues Bueno, esto es nuevo, todo este tema de la virtualidad, para el que no te no, casi preocupes, no maneja tranquilo el que estamos para computador. colaborarte. No te preocupes que estamos para colaborarte. Profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Dayana, por el tema de que no podemos tener varias... No, la idea, Dayana, es que únicamente estés ubicada en tu examen, ¿no? O sea, digamos, si yo veo que tú estás abriendo una página en donde están las ecuaciones, yo no tengo ningún inconveniente y yo, pues, como soy la directora de cursos, soy la que tengo que avalar o no avalar. Si yo veo eso, no tengo problema. Pero si yo veo que tú le estás enviando, por ejemplo, las respuestas a otra compañera, pues ahí sí tengo que anularte el examen. Entonces, ojo, ¿no? Es dependiendo de la situación. Si yo, pues a ver, videos y tal como esto no lo necesitas porque tú ya presentaste una tarea de geometría. Es decir, que ya tienes bases para que puedas realizar el examen, ¿no? Y es un examen muy sencillo, son 10 preguntas muy sencillas que en lo que les expliqué el día de hoy van a encontrar respuesta. ¿Listo? Bueno, no sé si hay más dudas, más inquietudes. Bueno, creo que no. Listo. Entonces, que tengan todos ustedes una feliz noche. Estaré atenta a cualquier requerimiento adicional que se pueda hacer. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, gracias.